éxito para encontrar enfermedad residual en un paciente que en otro, aunque los pacientes se parezcan mucho, aunque ambos tengan leucemia linfoide o que ambos tengan leucemia mieloide, las condiciones de cada caso cambian y la capacidad que nosotros vamos a tener de identificar a las células malignas en un paciente ya tratado va a ser diferente. Entonces, es algo que el clínico tiene que entender, y que si en algún paciente pudimos reportar una en 100,000 células, no quiere decir que en todos los pacientes vamos a poderlo hacer. Puede ser que haya pacientes que tengan más de una en 100,000 células, pero no la vamos a poder encontrar porque no se dan las condiciones propicias para encontrar esa aguja en un pajar. Aquí ven ustedes unos ejemplos, a veces es relativamente sencillo, cuando las células son más o menos abundantes, como en los paneles de su izquierda, se puede ver las células rojas, son las células malignas, representan todavía un porcentaje importante del total de células en la muestra, entonces es fácil encontrarlas, y también tienen características diversas que permiten su discriminación del resto de las células. Sin embargo, en el panel de la derecha vemos otro paciente en donde la cantidad de células es bastante menor, las proporciones de otras células son bastante distintas, y la posición de las células y su semejanza o su parecido con las células normales es diferente, y es bastante más difícil de encontrar la enfermedad medible residual en ese paciente que en el caso de su izquierda. Entonces, la citometría multiparamétrica definitivamente nos está dando mucha información para conocer mejor el fenotipo de los pacientes en el debut. Esta información, mientras más completa se las demos a ustedes, y si les damos la información necesaria y suficiente para que ustedes tomen las mejores decisiones, definitivamente va a ayudar muchísimo al cuidado de ese paciente. Pero como pueden ver en las conclusiones que podemos obtener de lo que hemos revisado hoy, todavía nos falta mucho por recorrer, en el sentido de hacerlo bien, de hacerlo igual, de comunicarnos mejor, de que nosotros sepamos decirles a ustedes lo que ustedes necesitan saber para el mejor tratamiento de sus enfermos. Y también necesitamos aprender más en el caso del trasplante, y qué bueno que lo abordó la doctora Pelayo, qué es lo que realmente necesitamos trasplantar y qué es lo que necesitamos trasplantar para que los injertos funcionen y también para que los injertos curen a los pacientes, porque no debemos buscar solamente el éxito del injerto, sino que el injerto sea un injerto que no permite la recaída o que no permite el autoinjerto de precursores malignos. Entonces, la idea de hacer este simposio era esa, abrir un poquito más la comunicación entre los hematólogos clínicos y los inmunólogos que nos dedicamos a la tipificación inmunológica de leucemias y en general de células hematopoyéticas. Y me gustaría terminar con esto y dejar abierta la mesa para discusión, si es que todavía tenemos tiempo, y ver algunas, poder tratar de resolver algunas dudas y tal vez establecer algunos compromisos de colaboración. Muchas gracias. La primera es, yo creo que hoy es deseable que así se haga, o por lo menos que el fenotipo y la enfermedad residual la hagan personas que tienen más o menos el mismo abordaje de los casos. Y esa es precisamente una de las cosas que tratamos de hacer como parte de este programa nacional, ¿sí? Que todos lo hagamos igual, que todos en México lo hagamos igual, y que entonces sea indistinto dónde le hicieron a usted o a su paciente el fenotipo y dónde le van a hacer el seguimiento, porque todos debemos de utilizar los mismos criterios y las mismas estrategias. Ese es un poquito hacia donde queremos ir. Mire, yo le voy a decir mi experiencia personal. Hace unos 15 años yo no recibía muestras para enfermedad residual si no habíamos hecho el fenotipo nosotros o la UPC de Guadalajara o la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eran los únicos centros en los que si a mí me describían un fenotipo, yo estaba seguro de saber lo que me estaba diciendo. La ventaja adicional de que uno sea el mismo que busca la enfermedad residual si uno hizo el fenotipo es que uno puede
volver a ver el caso electrónico, ver exactamente dónde estaban las células en el momento del debut y saber mejor lo que uno está buscando. Pero si nosotros vamos a trabajar igual y tenemos acceso a esa información y logramos hacer una red de citometría en que yo pueda, por ejemplo, consultar a la doctora Pelayo y pedirle que si me envía el archivo del caso del niño fulano, yo lo pueda ver y entonces diseñar mi panel para hacer la enfermedad residual. Entonces, esa es un poquito una de las cosas que vamos a poder lograr, ¿sí? De la segunda pregunta, bueno, es de lo que se trata. De hecho, en algún congreso que hubo de citometría, un coloquio de citometría que hubo el año pasado en Cancún, yo avanzaba la idea de que las enfermedades hematopoyéticas se van a tener que reclasificar ya no por fenotipo, ni por las translocaciones, ni por la morfología, ni por la clínica, sino por la respuesta al tratamiento. O sea que se tiene que hacer una nueva taxonomía de las enfermedades leucémicas y entonces buscar los biomarcadores que nos digan, este es un caso que se debe tratar con rituximab, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es un caso que va a responder a tal cosa. Y quitarnos un poquito de las clasificaciones tradicionales o con inmunocitoquímica o con citometría de flujo o con translocaciones, sino buscar los marcadores o combinación de marcadores que nos den la respuesta de cómo debe tratarse ese paciente. ¿Alguna otra pregunta para las doctoras, por favor, para que sí me den tiempo de ir por sus regalitos? Que no necesariamente quiere decir que va a haber una única plataforma de instrumentos con un único tipo de software, con un único tipo de panel que se puede utilizar. Va más allá, va de no importa qué instrumento tenga aquí, acá o acullá, vamos a ver si los datos son comparables. Y eso se puede hacer de verdad, o sea, podemos tener 30 marcas diferentes de instrumentos y con el acercamiento adecuado, todos obtener prácticamente la misma información de calidad para el reporte en clínica. Adicionalmente, a la discusión del segundo punto, voy a agregar algo que solo es experimentalismo, ¿no? Proviene de una investigación experimental. Las células que expresan aberrantemente CD13 y CD33 y que son células Pro-B de leucemia, de células Pro-B, no solo expresan aberrantemente estos marcadores, sino producen citocinas proinflamatorias. Y entonces, cuando uno las pone en cultivo, remodelan el microambiente en el que se encuentran. Es decir, que esperaría uno que cuando habitan en la médula ósea, las células estromales que están en contacto con ellas, en realidad empiezan a responder a esta producción de citocinas como interleucina 1 beta, TNF, etc. Esto solo sugiere que en un futuro la investigación tal vez nos va a dar una luz en este ámbito que usted tocaba, ¿no? Fenotipos asociados a una función que pudieran ser de peor pronóstico, ¿no? Una vez que ustedes que son los clínicos, ¿no? Y son los que salvan las vidas, pudieran tener a lo mejor este resultado o estos datos que indicaran que hay una asociación o no la hay. Es decir, experimentalmente hay algunas sugerencias, ¿no? Que implicarían fenotipos celulares con por lo menos respuesta de la misma célula, de la médula ósea. En la actualidad, en el avance en la citometría de flujo, el uso de una mayor capacidad de detección con una mayor sensibilidad y el uso de más fluorocromos, en la actualidad, ¿qué tanto peso tienen los datos clínicos que el médico que solicita un estudio y qué tanto peso tiene la sospecha diagnóstica? Para el diagnóstico diferencial desde el punto de vista inmunológico de algunas neoplasias, me refiero a las neoplasias linfoides crónicas en especial, ¿no? Que hay ciertas patologías que pueden parecerse y que si uno no tiene el cuidado de comunicar la sospecha de manera correcta, puede llevar a cierto grado de imprecisión en el diagnóstico. Sí, qué bueno que mencionó ese punto, doctor. Nosotros padecemos mucho la falta de información
del paciente cuando tenemos una muestra para citometría de flujo. Agradeceríamos muchísimo que los médicos que nos refieren a los pacientes para estudio nos mandaran toda la información que se pudiera, porque para nosotros, para diseñar cómo vamos a abordar el caso y para interpretar los resultados, nos ayuda mucho conocer cosas tan simples como la edad, ¿sí?, que muchas veces no la tenemos. Y desde luego si tenemos más datos clínicos, si tenemos la sospecha diagnóstica, algo de la historia clínica del paciente, a nosotros nos sirve mucho para dar una mejor interpretación y mejor resultado. Lamentablemente es algo que difícilmente nos llega en la inmensa mayoría de los casos. Máxime en los laboratorios de referencia, porque a los laboratorios de referencia nos llegan muestras que llegaron a otro laboratorio. Y ese otro laboratorio teme que si nos dice más datos, nos vamos a quedar el caso. Esa rivalidad tonta hace que trabajemos un poquito a ciegas, ¿sí? Muchos laboratorios en Puebla me mandan muestras, pero no me quieren decir ni quién es el médico, ni cómo se llama el paciente, ni qué edad tiene, ni qué le sospechan. Porque piensan que yo lo voy a contactar y le voy a decir, oiga, ya no vaya ahí, véngase directo a mi laboratorio, ¿no? Me voy a piratear al paciente. Y entonces trabajamos a ciegas muchas veces. Y es muy diferente trabajar con el grupo de hematólogos con el que sí trabajamos, que el teléfono nos brinda una gran ayuda. El teléfono puede ser más informativo que 10 fluorocromos más. Si podemos decir, oye, ¿por qué le estás pidiendo al paciente esto? ¿Qué tiene?